Bueno, sigamos. Nosotros estábamos en que teníamos que describir la situación de la Argentina antes de Perón, ¿no? Después de la clase pasada o el video pasado, el envío pasado, fue contarles un poco el plan británico desde 1711. Luego el endeudamiento a partir de 1824, el Tratado de Libre Comercio de 1825, bueno, y tenemos una serie de cuestiones que son sumamente ricas en el transcurso del siglo XIX, ¿no? O sea, tenemos el exterminio del pueblo paraguayo, tenemos la generación de un país entre Argentina y Brasil, ¿no? Que es Uruguay, evitando que Argentina, entre otras cosas, sea la dueña del Río de la Plata, ¿no? Porque de esa manera con Uruguay tenían una provincia tapona entre Brasil y Argentina y evitaban que Argentina tenga los dos márgenes del Río de la Plata. Después tenemos la década infame, o sea, tenemos una historia sumamente rica. Pero vamos a lo que hace Perón, ¿no? Y por qué el capítulo se llama La Revolución Justicialista de Juan Domingo Perón de 1946 a 1955. Lo que Perón construye desde la Secretaría de Trabajo y Previsión es una mejora en los niveles de vida de los trabajadores. En algún punto podríamos decir es keynesiano, ¿no? Keynes muere en el 46, 1883-1946. Justamente Keynes muere cuando empieza el año en el que empieza el gobierno de Perón, ¿no? Porque Perón desde 1943, si no me equivoco, estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación. Y después, bueno, asume la presidencia en 1946, luego del famoso 17 de octubre de 1945, que se produce justamente por los beneficios que Perón había otorgado como buen keynesiano, podríamos decir, a la clase trabajadora. ¿Por qué digo como buen keynesiano? Porque Keynes justamente decía que el nivel de actividad de la economía es determinado desde la demanda agregada, desde la demanda y no desde la oferta. No que era mentira la ley de Say, esa que toda oferta crea su propia demanda, porque en realidad el nivel de actividad y empleo de la economía vienen determinados por el lado de la demanda. Así que a mayor demanda, mayor nivel de actividad. Y bueno, y visto que la economía oscila en niveles apreciablemente inferiores a los de pleno empleo, palabras de Keynes, lo que había que hacer es generar un aumento en la demanda. Y como el consumo y la inversión del sector privado eran insuficientes por la cualidad errática de los empresarios, entonces el Estado era el que tenía que asumir ese rol para disminuir esa brecha existente entre el desempleo potencial y el desempleo real, entre el empleo potencial y el empleo real, a través de una inversión pública generadora de empleo y generar condiciones para que también aumente la inversión del sector privado. Bueno, entonces una de las condiciones es incrementar los salarios de los trabajadores. Bueno, y Perón de esa manera se consigue el afecto de toda la clase trabajadora argentina, que es la que sale a defenderlo cuando lo meten preso en la isla de Martín García. Tras eso era era irremediable, ya no se podía impedir que Perón fuera presidente. Así que, bueno, Perón asume en el año 46. Y como sabemos es derrocado en el año 1955.
Eh, vamos a tomar palabra de Perón. Ustedes lo tienen muy prolijo en el libro. Me llevó un buen tiempo escribir ese capítulo. Bueno, cada uno de los capítulos lleva su trabajo, obviamente. Pero está ordenadito en el capítulo. Entonces yo voy a hablarles durante 15 minutos, más o menos, 15 minutos, 20 minutos a lo sumo. Voy a hablarles, pero ustedes lo van a tener que complementar con la lectura. Lo que voy a hacer es, bueno, una especie, como les dije el otro día, ¿no? Una guía de lectura. Lo que tienen que hacer ustedes es leer. Está prolijamente armado el capítulo. No porque yo sea prolijo, sino porque me tomé la responsabilidad de hacerlo prolijo para que se entienda. No es una autocalificación. No, porque si no se van a decir, no, porque el profesor se califica. Yo no me califico de nada. Yo ahí hice un capítulo prolijo para que se entienda. Punto. Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo describe la situación Perón? Perón dice así. Nosotros, cuando asumí en el año 46, había casi 1 millón de desocupados en la Argentina. Y el tema es, ¿cómo puede ser que en un país en el cual está todo por hacerse, haya casi 1 millón de personas que no pueden trabajar? ¿No es acaso obligación del gobierno crear esto? Y bien, Perón, con su equipo económico, redacta lo que él llamaba, decía, teníamos una pila, un pilo, te juro que tiene agua, no le puse whisky, no le puse nada raro. No, si en realidad si tendría whisky funcionaría mejor mi cerebro, pero bueno, bueno, tenía una pila de, ahí me salió, una pila de 1,5 metros de alto de carpetas con planes de gobierno, que conformarían luego las 76.000 obras que serían el primer plan quinquenal que llevaría a la Argentina al pleno empleo. Pero decía Perón, nosotros teníamos ahí los planes, teníamos ahí todo escrito, todo redactado, todo elaborado, pero no teníamos cómo financiarlo, no teníamos el combustible. ¿Por qué? Bueno, Argentina no tenía reserva financiera, teníamos una pérdida permanente en el sector externo porque estábamos pagando productos importados que se podrían producir en la Argentina, teníamos un déficit comercial, ¿no? Importaciones mayores a las exportaciones, teníamos un déficit comercial permanente. Entonces, dos cosas. Una es que, la industria argentina estaba totalmente desprotegida con la libertad para importar de todo. Entonces, la apertura indiscriminada de importaciones, o la libertad absoluta para importar cualquier cosa, produce dos causas indeseables. Una es la desprotección de la industria, que es lo que genera empleo genuino en el país, y la otra es una pérdida financiera, porque Argentina está pagando al exterior cosas que podría producir internamente. Sigo. Otra, cuando teníamos que exportar nuestros productos primarios, teníamos que colocarlo en barcos británicos, con lo cual había que pagar flete. Y también había que pagar seguro y reaseguro a empresas norteamericanas, otra pérdida más. Teníamos que pagar intereses de las deudas externas contraídas por los gobiernos anteriores. Hablamos algo de 1824, también podemos hablar de 1933, el pacto Roca-Runciman. En fin, teníamos ahí otra pérdida financiera más. Como decíamos, las empresas eran de servicios eran todas británicas, y los ferrocarriles, que los habíamos entregado en 1880, como hablamos el video pasado, hablé yo solo, más solo que un perro, me dejan acá, bueno,
Bueno, entonces teníamos que todas las empresas y los ferrocarriles eran británicos, lo cual significaba un retiro de utilidades, un retiro de ganancias de estas empresas, que ese retiro es enviado hacia sus casas matrices, ubicadas en Gran Bretaña, en Inglaterra. Entonces, a Londres. Entonces, bueno, cuestión que había un déficit financiero tremendo. ¿Cómo hizo Perón para poner esto en marcha? ¿No? Bueno, vamos a estas cuestiones macro, después que vamos a hablar del tema de los trabajadores, ¿no? Porque, digamos, lo digo ahora porque después me embalo con la cuestión macroeconómica. El cambio que ocurrió con la clase trabajadora fue muy importante, porque se le dieron las vacaciones pagas. Antes no había vacaciones pagas. ¿Qué son vacaciones pagas? Si vos te vas 15 días de vacaciones, es decir, el año tiene 52 semanas. Vos trabajás 50 semanas. Todos tenemos derecho a tomarnos vacaciones, ¿no? Bueno, vos trabajás 50 semanas. Si no tenés las vacaciones pagas, ¿cuántas cobrás? 50. Esas 2 semanas que te fuiste de vacaciones no las cobrás. Pero se dieron vacaciones pagas y aguinaldo. El sueldo anual complementario, el SAC. ¿Qué significa esto? Que vos trabajas 50 semanas y ¿cuántas cobrás? 56. Porque te pagan las 2 que te fuiste de vacaciones más un mes más adicional. El sueldo anual complementario. Entonces, vos trabajas 50 semanas y antes de Perón, ¿cuánto cobrabas? 50 semanas. Con Perón, ¿cuánto cobrás? 56 semanas. ¿Sí? Luego, en los convenios colectivos de trabajo, lo que se llama las paritarias, que es la negociación del precio del trabajo, del precio del salario, con una mediación del Estado. Es decir, tenemos a las patronales que quieren pagar lo menos posible, y los sindicatos que defienden a los trabajadores, que presionan para que se incrementen los salarios por encima de la inflación. Bueno, esa negociación es mediada por el Estado y elevada a rango de ley. La ley de convenio colectivo de trabajo, la ley de paritaria. Y de esa forma, los trabajadores tienen asegurado que su sueldo no sea desvalorizado por el incremento de los precios. ¿Por qué? Porque salarios tienen que subir por encima de los precios, por encima de la inflación. Bueno, son una serie de cuestiones que, bueno, además, como decíamos, que la Secretaría de Trabajo y Previsión es elevada al nivel de ministerio por Perón. Y lo que destacaba, ¿no?, que no fue degradada a Secretaría por nadie, ni por las dictaduras, ni por Menem, ni por De la Rúa, por nadie, excepto por Macri. Qué increíble, ¿no? Que Macri la bajó a Secretaría. Y luego, apenas asume Alberto Fernández, vuelve a la categoría de ministerio. Bien. Bueno, pero ¿cómo hacemos para poner en marcha el país? Ya sabemos desde el punto de vista keynesiano que aumentar el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo, que es la clase trabajadora, va a generar un mayor incentivo para que se produzca más, ¿no? Porque si hay mayor consumo, hay mayor producción. Y si hay mayor producción, eso tracciona inmediatamente a la industria, y tracciona inmediatamente al abastecimiento de insumos, o sea, la producción que abastece de insumos a la industria. Y eso también aumenta la recaudación del Estado, porque el Estado recauda del nivel de actividad, ¿sí? A mayor nivel de actividad, mayor recaudación del Estado. O sea, el Estado también obtiene fondos ahí para gastar en obra pública y en inversión generadora de empleo, como decía Keynes. Bueno, entonces, vamos al grano.
¿Cómo hace Perón? El decreto ley de 1946, nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios. Yo creo que la denominación correcta que debe tener ese decreto ley no es nacionalización, porque nacionalización significa pasar a mano nacional. Y tal vez lo que habría que, si todos los bancos privados son argentinos, sería nacional. Pero acá lo que hay es una estatización, una centralización. Por lo tanto, por ahí no sé si estatización, centralización. Bueno, de los depósitos bancarios. Nacionalización así se llamó, nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios. ¿Para qué es esto? Para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, es decir, el total de la guita que el pueblo argentino tiene depositado en los bancos, en vez de financiar la ganancia multimillonaria de la banca transnacional, sea manejado por el Estado y dirigido a 3 canales de producción y distribución. Al Ministerio de Obras Públicas, para financiar las obras de infraestructura que el país necesitaba. Al Banco de Desarrollo Nacional, para financiar para levantar la industria. Y al Banco Hipotecario Nacional para construir viviendas. Entonces, de esa manera, nuestro ahorro, en vez de financiar la ganancia de los bancos, financiaba la puesta en marcha de nuestro país. Esa es una de las cosas que se hace. Bueno, otra de las cosas que se hace es, con las ganancias que se van teniendo, una cosa fundamental es la nacionalización, acá sí, la estatización, ¿sí?, de todas las empresas de servicios y los ferrocarriles. Ahí en el capítulo está la desgrabación que yo hice de palabras de Perón, del videíto. Me tomé el trabajo de hacerlo yo, para no confiar en nadie, no porque no confíe en nadie, sino porque no hay que confiar en nadie, hay que hacer las cosas por uno. Bueno, y está ahí el relato de Perón, cómo se lleva adelante la nacionalización de los ferrocarriles. Bueno, ¿qué pasó de esa forma? Con la nacionalización de todas las empresas de servicios y los ferrocarriles, ya cortamos ese drenaje financiero hacia Gran Bretaña. Bueno, así lo tendría que hacer, ¿no? Si me ven de allá, hacia allá sería, ¿no? Mirando en el mapa tradicional con Argentina abajo y Estados Unidos arriba, pues el mapa tradicional podría estar dado vuelta, ¿no? Y en vez de girar así, gira así la Tierra, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, entonces mirándolo en el planiferio tradicional, Inglaterra sería para allá, para la vista de ustedes. Bueno, entonces tenemos la nacionalización del Banco Central de Depósitos Bancarios, la nacionalización de todas las empresas de servicios públicos y los ferrocarriles. Tenemos la creación del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que sería la estatización del comercio interior y exterior de la nación, o el manejo, el control, la regulación total, donde el Estado le compra a los pequeños productores, de esto vamos a hablar mucho, donde el Estado le compra a los pequeños productores garantizándoles un precio justo, y es el Estado el que cobra el ingreso total proveniente de las exportaciones para financiar la industrialización y el desarrollo. ¿Por qué vamos a hablar mucho de esto? Porque, bueno, en este momento, hoy 21 de septiembre, estamos con que los exportadores, los consorcios exportadores, quieren que se produzca una devaluación. ¿Por qué? Porque son ellos los que cobran la guita y además no quieren dársela al Estado y además no quieren exportar porque están esperando que suba el dólar. Entonces, y son estos grandes consorcios intermediarios. ¿Intermediario qué es? El que compra productos primarios y los revende, ¿no? Es muy complejo la cadena de producción
distribución y comercialización tiene muchos eslabones. Bueno, un gran intermediario es el que compra una cosa y vende otra cosa un poquito más elaborada, digamos, ¿no? Bueno, estas grandes empresas intermediarias, los grandes acopiadores, que son los que compran materias primas para elaborarlas, como son unos pocos, son muy pocos grandes, son oligopsonios. A ver, para que se entienda, monopolio, ¿qué es? El único vendedor de un producto, que va a tender a vender más caro. Monopsonio, ¿qué sería? El único comprador, que va a tender a ¿qué? A pagar menos. Oligopolio, oligopsonio, cuando son unos pocos. Oligopolio es un grupo de pocos vendedores. Oligopsonio sería un grupo de un pequeño grupo de grandes compradores. Entonces, estos oligopsonios son unos pocos, les aseguran la venta a los pequeños productores, pero imponiéndoles el precio, pagándoles de menos. Bueno, vamos a hablar bastante de esto, no hay apuro. Bueno, el Estado con Perón, con el IAPI, ¿qué hacía? Le compraba a los pequeños productores asegurándoles un precio justo y el Estado es el que cobraba el ingreso proveniente de las exportaciones primarias para financiar con esa guita, con ese dinero, con ese flujo, la industrialización y el desarrollo. Bueno, ¿qué más se hace? Se paga el total de la deuda externa, entonces ya no tenemos más la pérdida por intereses. ¿Qué más se hace? Se construye una marina mercante nacional para tener nuestros propios barcos. ¿Qué otra cosa? Se diseña la fábrica argentina de aviones para fabricar nuestros aviones, que se empieza creo que los primeros vuelos son de 1947, o sea, muy rápido. ¿Qué más se hace? Bueno, se crea Aerolíneas Argentinas, si no me equivoco, en 1949. Se crea Aerolíneas Argentinas. ¿Qué más? Se quitan los aranceles a la universidad pública. De manera que, como dice Perón, el quitar los aranceles a la universidad y transformarla en gratuita, de acceso irrestricto, lo que consigue es que las universidades se llenaron de hijos de obreros. Porque antes, cuando había que pagar, solo el rico, solo el oligarca solo el hijo del oligarca podía ir a la universidad, el que podía pagarlo. Al quitar los aranceles, empezó a ir el hijo del obrero, y eso generó una movilidad social ascendente inédita en la historia de nuestro país. Inédita hasta el momento, claro. Además, bueno, también se produjo una movilidad social ascendente con la mejora en los niveles de salarios de los sectores obreros, que empezaron a pensar en evolucionar, en crecer económicamente. Así que, bueno, son varias cosas. A ver, ¿qué otra cosa podemos destacar acá? Se construye un país industrial, se construye un país tecnológico, científico, se crea energía atómica, se incentiva las represas hidroeléctricas, el pleno empleo, la participación de la clase trabajadora llega al 50% del PBI. Entonces ya nosotros tenemos que exportamos productos primarios, pero también exportamos productos industriales, que tenemos una balanza comercial positiva porque se exporta mucho más de lo que se importa, que ya no tenemos el drenaje financiero, y bueno, y hacia 1955 incluso Argentina es acreedora del mundo. Así que bueno, por eso se suele decir que Perón es derrocado precisamente por esa razón, porque Argentina iba camino a ser potencia mundial.
Entonces eso había que detenerlo de alguna manera y el 16 de junio de 1955 se produce un bombardeo a la Plaza de Mayo y a la Casa de Gobierno en un intento de asesinato al presidente, pero además asesinando chicos que iban al colegio, obreros, gente que iba caminando. Y el 16 de septiembre de 1955 la Marina manejada por los barcos británicos, empujada, dirigida desde los barcos británicos. O sea, primero tuvimos la Fuerza Aérea Nuestra, dirigida, manejada, cooptada por Gran Bretaña, en el bombardeo del 16 de junio de 1955, y 3 meses después, el 16 de septiembre de 1955, es la Marina la que apunta con sus cañones a las destilerías de La Plata y al puerto de Buenos Aires, tras lo cual Perón debe renunciar. Perón decía: nada bueno puede construirse sobre 1 millón de muertos. Y así se destruye, se detiene la revolución justicialista. Así que bueno, son un montón de cuestiones. Ahí yo tengo incluso hay una página donde tengo enumerado realizaciones de Perón: nacionalización del Banco Central de los Depósitos, nacionalización de los servicios públicos, nacionalización de los ferrocarriles, nacionalización de los puertos y la flota mercante, deuda externa cero, pleno empleo y distribución de ingresos 50%, creación del IAPI y del INDER, creación de aerolíneas argentinas, bueno, no ingreso al FMI, claro, bueno, está en línea con el desendeudamiento, creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, gratuidad y universalidad en la Universidad de Buenos Aires, en las universidades nacionales, en todas. La más antigua del país es la de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, que fue fundada en 1613 y comienza como universidad pública, libre, gratuita y laica. Y después, durante el siglo XIX, la arancelan y le saca los aranceles el gobierno de Perón, que si no me equivoco la ley es del 22 de noviembre de 1949. Creación de los bancos hipotecario e industrial, ley de convenios colectivos de trabajo, ley de paritarias, día de descanso, jornada máxima de 8 horas y vacaciones pagas, programa de asistencia social, seguro de desempleo, sistema de jubilaciones y obra social, ley de promoción minera, promoción industrial, ley de compra argentino, creación de la Marina Mercante Nacional. Esto está repetido. Bueno, y fíjense, después hay varias perlitas que están en el libro. Legislación laboral y reforma, ¿cómo es? Legislación laboral y reforma cultural, ¿no? Justamente habla de esto, de que los sindicatos antes no tenían estatus legal, y a partir de la Constitución de 1949, la Constitución de 1949, en 1955 desarman el IAPI, derogan la Constitución de 1949, derogan la ley de promoción minera, la ley de promoción industrial, la ley de compra argentino. Así que, bueno, a partir de 1956 se vuelve el endeudamiento. Bueno, todo eso para después. Lean el capítulo, los detalles, y la seguimos en los próximos días.